calles del centro de Lima, vinculada a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reservas de Paso. Ayer el presidente Julio Velarde se ha manifestado, ha lamentado que como parte de que el Congreso haya dado marcha atrás en la elección de los magistrados del Tribunal y la Defensora del Pueblo, también se ha optado en el Congreso por destituir o digamos dejar nuevamente la elección de los directores del BCR como no válida, cuando en realidad nadie se haya pronunciado en contra de la elección de estos economistas que, a diferencia de los que se proponían para el Tribunal y la Defensoría, eran profesionales respetados y que todos estábamos de acuerdo con que, bueno, una mayoría estábamos de acuerdo con que estuviesen ya designados para el Banco Central. En la segunda parte del programa vamos a estar con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, para conversar sobre la encuesta que fue publicada el domingo, donde se habla tanto de la aprobación al presidente Ollanta como también de los escenarios políticos al 2016 y de lo que la gente espera del mensaje presidencial del 28 de julio. Eso en la segunda parte del programa. En el primer bloque estamos ya con él, con el señor Hugo Wiener. Señor Wiener, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches. Estamos con el presidente de Agrobanco para conversar sobre los resultados del cuarto censo nacional agropecuario que se ha dado a conocer por el INEI y que trae cifras interesantes sobre el sector y que vamos a ir vinculándolas con el señor Wiener respecto al tema del crédito o el acceso al crédito de los productores agrarios. Señor Wiener, comencemos directamente con algunos de los datos que nos trae el Censo Nacional. ¿Podemos ir, por favor, con el cuadro o con la gráfica número 2? Que tiene que ver con la superficie agropecuaria para ver cómo ha evolucionado en los últimos años. Señor Wiener, buenas noches. Ahí está en pantalla los datos referentes a la superficie agropecuaria. Coméntenos qué cosa es lo que ha pasado en los últimos años. Bueno, lo que uno puede apreciar es que se ha ampliado el área de uso agropecuario. Estamos hablando de una cantidad importante de área. Están pasando de 35 a cerca de 39 millones de hectáreas, lo que representa el 30.1% del territorio nacional. Ese crecimiento, si uno lo mira con los saltos previos, ¿podemos considerarlo bajo o es normal? Bueno, lo interesante de esto es que es habilitación de tierra para uso agrícola, ¿no? Principalmente, porque la otra tierra, digamos, como son las praderas, etcétera, permanece más o menos estable. En cambio, en este caso, el área agrícola es la que se ha incrementado. Y este es resultado tanto de la conversión de zonas en selva, ¿no? Como de las irrigaciones. Eso le iba a mencionar. ¿Hay, en realidad, esta cifra puede o contiene también aquella realidad de la cual muchos analistas se quejan, que es que hay zonas de la Amazonía y de la selva que se están convirtiendo en terreno agrícola? Exactamente. Con tala ilegal y todos los problemas que eso trae consigo. Ok, vamos al siguiente gráfico, por favor, el número 4, que tiene que ver con el tema de riego, de la superficie agrícola vinculada al riego. Acá ese es un dato interesante, el crecimiento que hay al acceso a riego. Coméntenos, por favor. Sí, aquí es importante ver que ha ido aumentando el área bajo riego en el país. Esto es muy positivo. Antes, básicamente, el área bajo riego era en la costa. En la costa casi no se puede cultivar sin riego, pero ahora también hay un crecimiento importante de la sierra, ¿no? Entonces, en este caso, se ha pasado de 1.7 millones de hectáreas a 2.6 millones de hectáreas. Acá hay parte del esfuerzo de inversión del Estado, ¿no? Habilitando infraestructura mayor de riego, pero también hay parte del esfuerzo privado, sobre todo en lo que es la tecnificación de riego, ¿no? ¿En la sierra también? En la sierra ha sido muy importante el aumento del No digo, crecimiento. pero la parte privada es sobre todo en la costa y la parte de la sierra es sobre todo inversión pública, ¿o también hay inversión privada? Yo creo que hay una combinación, porque efectivamente el Estado está... Ahora, por ejemplo, el Estado ha lanzado un programa muy fuerte que se llama Mi Riego, justamente para tecnificación de riego en la zona de sierra.
pero creo que ha venido ocurriendo ya un esfuerzo por el lado público complementado por el lado privado. Normalmente el Estado no entra hasta la etapa final del riego, que es, por ejemplo, poner los aspersores o los sistemas de riego por goteo, pero sí hace la infraestructura mayor, ¿no? ¿En qué medida influye este mayor acceso al riego de parte de los agricultores en la posibilidad de acceder a créditos, ya sea de Agrobanco o en el sistema financiero en general? Definitivamente el hecho de que tengan riego estabiliza la producción, la hace más predecible, permite desarrollar 2 campañas y en ese sentido el valor de la tierra se incrementa sustantivamente y por tanto como garantía y como flujo futuro de ingresos en términos de producción. Entonces, definitivamente el riego es un impulsor muy importante de la modernización en el país. ¿Hay un cálculo de cuánto se incrementa el valor de una propiedad por acceder al riego? Digamos que en la costa prácticamente es imposible tener una parcela si es que no tengo agua, ¿no? Sea de pozo o sea de canal. Pero en el caso de la sierra, siempre es posible en la sierra y en la selva cultivar por lluvia, lo que se llama secano. Ahí el problema es que la lluvia siempre es impredecible. Y en las zonas donde hay riego, normalmente los terrenos pueden tener el doble o más del valor, ¿no? Ahora, el segundo PAI, digamos, sí, nos muestra que el tema de la opción del secano sigue siendo la parte mayoritaria, digamos, sí, en el país. Así es. Que es un dato, digamos, preocupante, un tema por corregir, que hay que... No, yo creo que si uno ve, hay un importante avance en términos de riego. Claro, son 18 años de por medio, pasar a 36 todavía, digamos que implica ir un poco lento, pero tampoco hay que verlo muy pesimistamente, ¿no? Hay que verlo muy positivamente y yo creo que con tanto con las dinámicas privadas como con las acciones públicas, creo que en los siguientes años podemos pasar fácilmente a superar el 50%. Cuando se refiere a los siguientes años, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Por lo menos el periodo de este gobierno, ¿no? Porque creo que el programa Mi Riego, por ejemplo, que tiene 1.000 millones de soles de inversión para este año y ya se están ejecutando, va a tener un impacto muy importante en este indicador. En ese indicador en particular. Ok. Vamos al siguiente, por favor, que es la variación. Es un tema interesante, ¿eh? Es la variación de los cultivos con mayor superficie. Es el gráfico número 6. Ahí está. El café da un salto increíble. El caso más espectacular es sin duda el del café. Y recién creo que somos conscientes de la importancia que ha tomado el café. O sea, como se ve, en el año 94 eran 200.000 hectáreas, ahora estamos hablando de 425.000 hectáreas, ¿no? Y ahí se ve en el mapa la distribución del café, que es el principal cultivo en la zona de selva alta o CG selva, ¿no? Los otros cultivos también han ido en crecimiento. Es interesante, por ejemplo, también el caso del cacao, lo que indica el importante desarrollo a nivel selva, ¿no? Pero productos tradicionales como papa, maíz, maíz amarillo duro, que sirve para la industria avícola, caña de azúcar, el propio arroz, también han ido en crecimiento y productos como el arroz nos autoabastecemos, ¿no? El caso del cacao, por ejemplo, el dato, si bien te llama la atención en sí mismo, también refleja el potencial que todavía puede tener o que tiene el cacao como un cultivo. Hay una fuerte asociación entre café y cacao, incluso las cooperativas son de café y cacao, la mayoría de ellos, y los productores también cultivan café y cacao. Y creo que dentro de una política de distribución de riesgos, esto es muy bueno, ¿no? Entonces, que un productor sea a la vez de café y a la vez de cacao. Por ejemplo, ahora que ha habido la afectación de la roya amarilla en muchos cafetos, entonces el hecho de que muchos de estos productores tengan además cacao les permite tener ingresos adicionales. Pero además hay una fuerte política de estímulo, el Salón del Cacao, el tema de la gastronomía ha estado muy asociado al tema del cacao y creo que debemos esperar que en los próximos años también ahí aumentemos. El cacao peruano es muy, muy bien apreciado. Ahora, en términos de inversión, básicamente el crecimiento futuro del cacao va a depender de la inversión privada. Sin duda. No es que haya ningún programa público de incentivo a la producción de cacao. Yo creo que en general el esfuerzo del café es un esfuerzo privado,
¿no? De pequeños productores y medianos productores. Algo similar está ocurriendo con el cacao. Lo que debe y lo que se muestra ahora, sobre todo en el tema del programa de sustitución de cafés, o sea, cafés antiguos, es asegurarnos que las nuevas plantas que se instalen sean plantas vigorosas, bien desarrolladas, en viveros adecuados, etcétera. Eso es lo que puede proporcionar el Estado, y con un buen financiamiento, y ahí entra un poco el tema del concepto de banca de desarrollo, ¿no? O sea, un banco que preste porque, digamos, en 3 años no se obtiene producción, y entonces durante esos 3 años se requiere capital de trabajo. Entonces eso no lo puede hacer una banca comercial convencional, sino se requiere un banco que esté dispuesto a apostar en el caso en particular del cacao. Banco. No, en el caso del café y el cacao, que tienen más o menos el mismo comportamiento, que son cultivos permanentes, ¿no? Que requieren, como digo, 3 años más o menos para comenzar a producir. ¿Ustedes en Agrobanco para decidir un crédito tienen priorización sobre ciertos cultivos? No, nosotros creemos que eso le corresponde al productor. Nosotros estamos en general abiertos a las iniciativas de los productores. Por supuesto, cuando hay mucha concentración de un producto en una zona, tratamos de disuadir al productor, porque eso puede ser perjudicial en términos sanitarios y económicos, ¿no?